Hay ahora apertura de vuelos internacionales, tenemos algunos detalles que darles al público, pero también la preocupación porque estos vuelos puedan también incluir como países para llegar y también recibir a los de Europa. Nos enlazamos con Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. Señor Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted. Actualmente, ¿cuáles son los países? ¿Estamos haciéndolo de forma progresiva? ¿Puede darnos esos detalles? Sí, claro. De hecho, el 5 de octubre, cuando se reiniciaron los vuelos internacionales, fueron 7 los países autorizados: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Panamá. Y a partir del 1 de noviembre, ya con la autorización formal que se emitió el día de ayer, se están agregando nuevos destinos, básicamente países en el Caribe: Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, México, Estados Unidos y Canadá con Toronto, ¿no? Con eso van a sumar en total como 35 destinos a los que se podría acceder. Y también de Argentina, pero Argentina cuando el gobierno de ese país autorice los vuelos internacionales, ¿no? Porque los vuelos locales allá recién han empezado esta semana. Bien, de acuerdo. A ver, se ha dicho que también la conectividad con Europa es la clave para el turismo y la recuperación económica del Perú. ¿Qué tan cercanos estamos a que esto se vuelva una realidad? ¿Cómo están las restricciones desde allá para recibir a los turistas o a los visitantes? A ver, si nosotros queremos viajar hacia Europa, estamos limitados porque Europa tiene restringido el acceso a toda América, salvo Uruguay y Canadá, ¿ok? Y salvo que uno sea residente o nacional, o que vaya por una cuestión con visa de trabajo, o una visa de salud, o un tema de estudios, ese acceso, vuelvo a repetir, está restringido. Ahora bien, caso contrario, de esos países hacia Lima, hacia Perú, el acceso solamente se puede hacer vía vuelos especiales, no vuelos comerciales como son los destinos que hemos comentado al principio, ¿no? Y los vuelos especiales se tramitan a través de las embajadas respectivas y tienen una serie de filtros para justificar la llegada, en este caso, a nuestro país también, ¿no? Así que eso puede abrir, ojalá en una siguiente evaluación, que sería, asumimos, en 15 días más, para que se pueda considerar la apertura hacia estos destinos, al igual que lo tiene ahorita Colombia, Panamá, Ecuador también tiene vuelos. De acuerdo, o sea, Europa, ¿no? La limitante no es nada más por Europa, nosotros también les estamos poniendo límites. Los límites que estamos poniendo es básicamente que no tenemos vuelos comerciales entre Europa y Perú, pero claro, sí, como te repito, se puede hacer a través de los vuelos especiales, ¿no? O sea, es una suerte de restricción de llegada, pero si por algún motivo, como un ejemplo, algún europeo puede entrar a Perú vía Estados Unidos, sí lo puede hacer, sin ningún problema. Porque vas a hacer un vuelo en conexión y viceversa. Claro. Si yo quiero ir a Europa vía conexión Estados Unidos o Panamá o Ecuador, también lo puedo hacer, ¿no? Con las restricciones que voy a tener al no ser nacional o residente en Europa, ¿no? Debemos entender, señor Gutiérrez, que claro, finalmente hacia donde podemos volar también podemos recibir pasajeros de esos países. En efecto, sí, en realidad no hay restricciones en función a nacionalidades, ¿ok? La única restricción, si se quiere, es que cualquier pasajero que venga de cualquier parte del mundo, o vienes vía vuelos especiales o vienes vía vuelos comerciales, y tienes que traer una prueba COVID negativa con 72 horas de anticipación, digamos, para ponerlos en términos sencillos. Ok, esto es a nivel mundial, es decir, las restricciones no se han dado respecto de la nacionalidad, sino finalmente el origen del vuelo comercial de donde partiría. Efectivamente, básicamente es un poco la consideración que tenía el gobierno en una primera instancia, fue restringir vuelos no mayor a 4 horas, ¿ok? Y fueron esos primeros vuelos que se iniciaron a partir del día 5 de octubre. Ahora, el día de ayer dijeron, o se estableció que esa restricción se va a ampliar a vuelos de 8 horas, posiblemente, como comentaba hace un momento, de acá a 15 días se puede ampliar ya quizás a vuelos de 12 horas, con lo cual ya entramos en el rango de destinos dentro de Europa. Eso es
un criterio totalmente diferente a que si hubiese pues, saben que pasajeros que vengan, por decir, cualquier país, China, están prohibidos, como en algún momento se comentó al principio de esta pandemia. Eso no es así no funciona, porque como les repito, básicamente las restricciones ahorita están dadas en función solamente a la distancia que toma las horas de vuelo, ¿no? Y para el acceso al país, vuelvo a repetir, simplemente el pasajero tiene que traer su prueba negativa de COVID con 72 horas de antigüedad, ¿no? A la fecha de realización del vuelo. Ahora, respecto de volver a las cifras pre-pandemia de vuelos internacionales y de tráfico de pasajeros, o sea, definitivamente está limitado. Es decir, países no están dando visas. Uno se va a poder mover si es que finalmente tiene una visa Schengen de una duración larga o tiene estas visas para con los Estados Unidos que duran 10 años o en todo caso respecto de la región que ya no te piden visa. Pero digamos, el tráfico está limitado no solamente por ese tema de las 4 horas que lo ha impuesto el Perú y por el tema de vuelos comerciales, sino, digamos, ¿hay una limitación mayor por defectos de la pandemia? Sí, de hecho, perfecto lo que has comentado, porque no solamente si yo soy un peruano que quiero, ahorita, asumamos que tengamos más destinos abiertos, tengo que verificar, uno, si me aplica la visa, y ver si la embajada en cuestión está gestionando visas para ir a ese país. ¿Cumplo con ese requisito? Ok. Segundo requisito que hay que verificar es si ese país en cuestión está exigiendo también la presentación de pruebas negativas. Y también hay que tener mucho cuidado con los plazos que cada país te pide. Algunos te piden 48 horas, otros 72, 96, otros más 7 días de antigüedad de esa prueba COVID negativa. Y algunos otros te piden, además de lo anterior, que presentes esas tarjetas de viajero que contengan algún seguro adicional en caso uno se contagie del COVID, ¿no? Y algunos otros, los menos, no te piden nada. Uno puede ir tranquilamente sin prueba negativa, eventualmente sin necesidad de visa. Efectivamente, esos son muy pocos destinos como México, por ejemplo, ¿no? Pero en general hay que verificar si uno va a salir, lo que acabo de comentar, y lo que dije hace un momento, para los que vienen de ingreso al país, también hay que verificar si son extranjeros, si necesitas visa para ingresar al país, el pasaporte, con una vigencia no menor de 6 meses, que también ese es otro tema que a veces se les escapa verificar, y evidentemente lo que ya hemos hablado respecto a la prueba negativa con 72 horas de antigüedad. Correcto. Ahora, una última de mi parte. ¿Cuándo, señor Gutiérrez, crees que se va a notar más el impacto, desgraciadamente, de que el Perú haya manejado tan mal la pandemia que lo ha puesto justamente como uno de los países con mayores consecuencias, efectos negativos, ya sea en el número de muertos, en el número de contagios, para con los vuelos? Porque claro, usted me dice que ahorita no se restringe la nacionalidad, sino se restringe, digamos, el origen de los vuelos. Pero eso después va a tener un correlato, nacionalidad y origen de los vuelos, van a ser finalmente similares y sí va a tener un impacto lo mal que hemos manejado la pandemia. ¿Cuándo sería eso? No lo enfocaría de esa manera porque, a ver, hay muchos filtros para quienes va a viajar, ¿no? Para quien quiera viajar, desde la entrada al aeropuerto ya hay medición de temperatura, evidentemente tienes que ir con esta prueba COVID negativa, que ese es el principal filtro. Tema 1, tema 2, tema 3, contemplar todas las medidas de seguridad desde que uno circula por la infraestructura aeroportuaria hasta estar en el avión, cumplir con las medidas de seguridad dentro del avión, básicamente es el uso de la mascarilla de forma permanente. No olvidar que el modo aéreo es el modo más seguro para viajar. De hecho, hace pocos días la IATA, conjuntamente con Airbus, Embraer y Boeing, sacaron un informe en el cual se acredita que de los más de 1.200 millones de pasajeros en todo este año, solamente 44 se contagiaron dentro de un avión. Es decir, 1 por cada 27 millones de pasajeros. Eso te da un ratio bastante bajo, cercano a 0, lo que demuestra de que efectivamente el modo aéreo es un modo muy seguro para viajar en la medida que se cumplan con los protocolos que de hecho se vienen cumpliendo, ¿no? Señor Gutiérrez, esta cantidad de personas que se contagian, 1 por cada 27 millones de personas que están que viajan eventualmente, ¿incluso es al margen de la cantidad de horas de vuelo o también se ha visto esa variable? Efectivamente es al margen de la cantidad de horas de vuelo, por eso decíamos, y no olvidemos de que ahorita nosotros tenemos vuelos de Europa,
los vuelos especiales o los humanitarios que se vinieron dando desde que se cerraron las fronteras, ¿no? Y en ningún caso hemos tenido en Perú. Es decir, creo que hay más probabilidades de que nos caiga un rayo en la cabeza que contagiarnos con el COVID dentro de una cabina de avión, ¿no? Pero eso es positivo en tanto que genera mayor seguridad a la persona que tiene este deseo o esta necesidad de trasladarse a otro lugar por la rapidez, número uno, y también por la seguridad. Ahora, entiendo, y esto ya se lo pregunto desde un punto de vista ya como usuario, también los costos de los pasajes, ¿los precios están más bajos? ¿Usted cómo podría darnos un alcance sobre ello? Ofertas con el reinicio, justo semanas antes del reinicio de operaciones, de ahí como que se ha nivelado un poco. Entiendo que ahora que se ha ampliado la oferta, porque es también parte de la competencia, ahora que vas a tener una mayor oferta de destinos y de jugadores en el mercado, ese incremento que vimos luego del reinicio de operaciones va a tender a bajar y evidentemente a movilizar mayores ofertas para el público, ¿no? Porque hay cuestiones importantes. Uno, que el bolsillo de las personas no necesariamente está en la mejor condición luego de 7, 6 meses de paralizaciones. Exacto. Y dos, que las aerolíneas necesitan recuperar la liquidez a la mayor rapidez posible, y eso pasa también por incentivar la demanda, y eso se hace con... Así que lo más probable es que tengamos ese tipo de... Señor Gutiérrez, entiendo que estamos hablando evidentemente de vuelos internacionales, pero si tuviera el siguiente alcance, le pido por favor que nos responda. Se piden 3 días antes que tenga la prueba negativa de COVID, prueba molecular, ¿no? Esto es en cualquier vuelo, pero por ejemplo, a la interna, al interior del país, la persona que quiere viajar por 1 día o 2 días, ¿cómo haría, no? ¿Sabe usted, tiene algún alcance sobre ello? ¿Dentro de vuelos nacionales te refieres? Sí, porque, a ver, si viajo un día a un lugar, ¿cómo hago con la anticipación de los 3 días? Es decir, no se sostiene. Los vuelos nacionales, sí, movilizarse dentro del país no requiere absolutamente ninguna prueba de COVID negativa. Ah, ¿sí? Ok, solamente es para los internacionales, entonces aclaramos eso. Solamente para los internacionales y las personas que lleguen al país. Antes, y generó una confusión también, se exigía la prueba de salida. Ajá. Para que los peruanos o cualquier persona, que salga del país tenía que presentar una prueba COVID, que se corrigió el día 7 o 6 de octubre. Ahí mismo se corrigió y se eliminó ese requisito, con lo cual ahora solamente se mantiene la presentación de esta prueba COVID negativa para aquellos que ingresen al país. De acuerdo. Bien, me imagino que usted considera la necesidad de que hayan pruebas rápidas moleculares que tengan menor costo y permitan o alienten a más personas a viajar seguros. Efectivamente, y mayor en el caso de las pruebas moleculares, las rápidas, que sean lo más fiables posibles, ¿no? Por eso, pruebas moleculares rápidas. Sí. No, sí, le quería preguntar, ¿para cuándo calcula un poco regresar a los números pre-pandemia? Y finalmente todo esto va a significar, me imagino, un reacomodo bastante fuerte, y reacomodo hablo también algunas empresas finalmente que quebrarán y otras que se fortalecerán justamente en las líneas aéreas. Sí, de hecho son escenarios que se van a ir viendo a lo largo de estos meses, conforme vamos a ir recuperando. No olvidemos de que, ya tenemos una empresa que ya quedó en el camino, que fue Avianca Perú, que tenía una presencia en un hub acá importante, y que ese vacío va a ser seguramente llenado o por Sky o por Viva, y LATAM va a estar ahí peleando con tratar de copar ese espacio. Así que entre las tres probablemente vamos a tener un escenario bastante interesante. Y también hemos escuchado de que JetSmart, que es una ultra low cost que opera en vuelos internacionales desde Chile hacia acá, también está certificando. Entiendo yo que sus planes son para primer semestre del próximo año, con lo cual estaría certificando para hacer vuelos nacionales e empezar a operar como vuelo empresa nacional. Bien. Y la competencia se va a poner aún mucho más interesante, ¿no? Y los reacomodos también. De acuerdo. Bueno, entonces, enhorabuena. Mientras más competencia, mejor para los usuarios. Mejor para todos, efectivamente. Así es. Muy bien, señor Gutiérrez, gracias por los alcances y bueno, por mantener las expectativas altas.